En la primera parte de esta historia, te conté que crié sola a mi hijo, trabajé arduamente como empleada doméstica para darle todo lo que yo no tuve, y cuando se graduó de la universidad, no quiso que fuera a su acto ni a su fiesta de graduación, porque solo tenía 2 invitaciones, y esas eran para su novia y su suegra, y yo me quedé como dice el dicho, vestida y alborotada. Mi hijo sentía vergüenza de mí porque yo no estaba a la altura de su círculo social. Hola, soy Julia, y como lo prometido es deuda, te contaré la segunda parte de la historia. Si todavía no has visto la primera parte, te dejo el video abajo en la descripción, así que quédate porque es algo que me pasó, una historia real que transformó mi vida, pero antes de comenzar déjame en los comentarios en qué país te encuentras. Ese fue el último día que vi a mi hijo, el día que llegó al restaurante con sus colegas, y me negó delante de ellos. Luego se fue con la excusa que tenía una urgencia en la empresa. Pasaron varios años y mi hijo parecía tenerlo todo. Un buen empleo, una familia estable, amigos influyentes, respeto social, parecía que la vida le había sonreído en cada paso. Era admirado y envidiado, incluso por aquellos que lo rodeaban. Su vida era la imagen perfecta de éxito. Y sin embargo, yo no sabía mucho de él. Nuestra relación se había enfriado con los años. Él tomó su rumbo y yo el mío. No hablábamos. Yo seguí con mi vida, con mi restaurante. Aprendí a vivir sin su presencia, aunque nunca dejé de pensar en él. Pero un día, la vida, que tiene formas muy sutiles, y a veces dolorosas, de enseñarnos, le mostró otra cara. Descubrió que su esposa le había sido infiel. Lo que más le dolió no fue solo la traición, sino la verdad que se le vino encima. El hijo que tanto amaba no era suyo. Fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todo aquello que había construido se volvió humo en cuestión de días. La noticia lo desmoronó. Y como si la humillación no fuera suficiente, pronto descubriría que su jefe, el padre biológico del niño, no solo había sido parte del engaño, sino que también decidió despedirlo sin más explicación. Una traición doble, personal y profesional. En poco tiempo, perdió el trabajo, la casa, la familia. Y lo que más lo sorprendió fue que sus amigos, esos que tanto lo admiraban, le dieron la espalda. Se quedó solo. Solo con su dolor, su orgullo roto, su corazón lleno de preguntas y sus manos vacías. Y en ese momento, pensó en mí. Un día, después de tantos años de silencio, apareció en mi restaurante. Entró con paso lento, cabizbajo, más delgado, con la mirada perdida y un peso invisible sobre los hombros. Yo lo reconocí de inmediato. Mi corazón se aceleró. Sentí una mezcla de emoción, sorpresa y una ternura que me brotó del alma. Pero lo recibí con la calma que me habían enseñado los años y las cicatrices. Se sentó frente a mí. Por unos segundos no pudo hablar. Pero no hizo falta. Sus ojos decían todo. Lágrimas contenidas, arrepentimiento, dolor y amor. Perdóname, mamá, no sabía lo que hacía. Me equivoqué contigo. Me alejé de la única persona que siempre estuvo para mí. Lo tenía todo, y lo perdí, menos a ti. Yo lo escuché. No lo interrumpí. No lo juzgué. Solo lo escuché. En ese momento entendí que la vida siempre nos regresa a donde realmente pertenecemos. No le recordé el pasado. No le reproché. No le eché en cara lo que había hecho. Porque no se trataba de eso. Se trataba de sanar. Durante semanas, lo vi reconstruirse poco a poco, lo vi enfrentarse a sus errores sin escapar. Y también lo vi sin rumbo, sin saber por dónde comenzar. Fue entonces cuando la vida, una vez más, nos mostró su forma misteriosa de entrelazar destinos. Un cliente habitual del restaurante, dueño de una empresa importante, vino como de costumbre a almorzar.
En una conversación casual, me comentó que buscaba a alguien para un cargo ejecutivo, necesitaba a alguien confiable, inteligente y resiliente. Yo no lo dudé. Le hablé de mi hijo. Le conté que estaba atravesando un momento difícil, pero que detrás de todo ese dolor había un hombre íntegro que solo necesitaba una oportunidad. Le dieron la entrevista. Y mi hijo, con esa determinación que siempre lo caracterizó, se preparó como nunca. Fue honesto, humilde y profesional. Lo contrataron. Y no solo eso, en cuestión de meses, ascendió. Demostró lo que valía. En ese nuevo camino, cuando su vida empezaba a estabilizarse y él ya no se sentía a la deriva, conoció a una mujer distinta. No llegó a su vida de manera ruidosa ni a llenar vacíos, sino como una presencia serena, como alguien que no necesitaba demostrar nada, pero lo demostraba todo con su forma de estar. Se conocieron en una reunión empresarial. Ella trabajaba en el área de responsabilidad social de la compañía donde él había sido contratado. No era solo bella, era íntegra, firme, empática. Había atravesado también momentos difíciles en su vida, y quizás por eso, ambos supieron leerse en la mirada. No hubo prisa. Se fueron conociendo, acompañando, respetando, hasta que el cariño se convirtió en amor. Me habló de ella muy pronto, con una emoción que no le había visto en años. Y cuando la conocí, supe que era diferente. Ella me abrió su corazón desde el primer día. Me miró como una extensión natural de la vida de él. Nunca me sentí una visita, siempre me sentí parte. Pasó el tiempo y mi hijo ya parecía que había superado todo aquello sucedido con la exesposa. Le iba muy bien con su pareja actual, le iba excelente. Luego supimos que su antiguo jefe, aquel que no solo había traicionado su confianza sino que además era el verdadero padre del niño, fue despedido de la empresa. Una auditoría interna reveló irregularidades graves en su gestión. Estaba robando. Llevaba años desviando fondos, manipulando reportes, y finalmente, lo descubrieron. La caída fue estrepitosa. Ese hombre perdió no solo el empleo, sino el prestigio que había construido con mentiras. Y con esa caída, su estabilidad económica también se vino abajo. Fue entonces cuando la exesposa de mi hijo, la misma que lo había traicionado, que le había mentido, que había roto su hogar, comenzó a sentirse insegura, vulnerable. Había apostado todo por un hombre que ahora estaba desacreditado, sin ingresos, sin poder. Y en ese momento, como ocurre tantas veces, miró hacia atrás. Hacia el hombre que sí había sido un buen compañero. Hacia el padre que, aunque no biológico, amó a ese niño como suyo. Hacia mi hijo. Intentó acercarse de nuevo. Lo buscó con excusas, con palabras dulces, con la promesa de empezar de nuevo por el bien del niño. Decía que se había equivocado, que extrañaba la vida que tenían, que él era un buen hombre y que merecían una segunda oportunidad. Pero, ya era tarde. Como reflexión a esta segunda parte, te puedo decir que a veces, la vida se encarga de enseñarnos lo que el corazón no quiere aceptar, que los hijos también se van. A veces por orgullo, otras por inmadurez, y muchas, simplemente porque aún no saben valorar lo que tienen. Yo lo supe en carne viva. Lo vi marcharse sin una despedida, sin una explicación. Seguí mi camino con el alma herida, pero sin rencor. Y aunque el silencio dolía, no dejé que el dolor me detuviera. Me levanté, me reconstruí, me hice fuerte. Aprendí a vivir sin él, pero jamás dejé de amarlo. Y entonces, cuando la vida le quitó todo a él, el trabajo, la casa, la familia, las amistades falsas, fue esa madre, la misma que dejó atrás, la única que permaneció. Porque el amor de una madre no se apaga con el abandono, ni se rompe con la distancia. Ese amor sabe esperar sin exigir, sanar sin juzgar,
acoger sin preguntar. Yo no le cerré la puerta. No le pedí explicaciones. Y con eso, mi hijo encontró lo que había perdido, su lugar, su raíz, su verdadero hogar. Volvió a empezar. Rehizo su vida. Conoció el verdadero amor. Se convirtió en un hombre más consciente, más humano. Y por primera vez, me puso donde siempre debí estar, en el centro de su corazón. Esta es una historia de transformación, de cómo el dolor puede abrirnos los ojos, y de cómo el amor verdadero, el que no se quiebra aunque lo rompan, es capaz de sanar hasta lo más profundo. Porque a veces, el mayor acto de amor no es retener, sino esperar. No es reclamar, sino acompañar en silencio. Porque en el fondo, todos, tarde o temprano, volvemos al único lugar donde el amor nunca se fue, los brazos de una madre. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario y compartir tu experiencia. ¿Qué harías en una situación así? Suscríbete al canal para seguir escuchando historias que nos recuerdan el valor del amor, la familia y el perdón. Dale me gusta para saber que la historia te ha gustado, compártelo con alguien que lo necesite, y no olvides que siempre hay tiempo para sanar.